Hola a todos, mi nombre es Gerardo Meneses Pérez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad voy a exponer acerca de la integración del método y resultados preliminares de mi investigación, que lleva como título Fortalecimiento del pensamiento aleatorio a través de la implementación del aula virtual. Dentro de mi matriz de consistencia, tengo que mi línea de investigación es tecnología educativa. La pregunta general que me he planteado es ¿cuál es la incidencia de la implementación del aula virtual en el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa municipal José Eustacio Rivera de Pitalito, Huila? El objetivo de mi investigación es evaluar la efectividad del aula virtual en el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa José Eustacio Rivera a través de un estudio cuasi experimental. Dentro de mis variables tengo la variable dependiente, que es pensamiento aleatorio, la cual va a tener tres dimensiones: estadística inferencial, estadística descriptiva y combinatoria. Y mi variable independiente, la cual es el aula virtual o la implementación del aula virtual. Entre las dimensiones tengo comunicativa, didáctica y evaluativa. Dentro del método de diseño, dentro de mi matriz de consistencia, tengo que es cuantitativo, diseño preexperimental, momento de estudio pre y post test, y el alcance pues va a ser un alcance descriptivo de acuerdo al lineamiento que nos ofrece Hernández, Fernández y Batista. Dentro del capítulo 3, que es el método, en este capítulo se aborda el método de investigación comenzando con la formulación del objetivo general y los objetivos específicos. También pues, se detalla la descripción de los participantes y las técnicas de muestreo empleada. Para la selección de los participantes de mi investigación se desarrolla un método de muestreo no probabilístico de acuerdo con Hernández, Sampier y Mendoza Torres. Es una técnica de selección de muestreo en la cual los elementos no son escogidos mediante procedimientos aleatorios, sino en función de criterios subjetivos establecidos por el investigador. Partiendo de estos postulados, se seleccionan 50 estudiantes de undécimo grado de básica secundaria de la institución educativa municipal de José Eustacio Rivera, de los cuales 25 para un grupo de control y 25 grupo experimental. Además se establece la participación de 10 docentes de matemáticas del mismo plantel. La institución educativa José Eustacio Rivera también se caracteriza por sus fuertes vínculos con la comunidad local, entendiendo que la educación va más allá, digamos, del aula, y lo que se busca es involucrar a la familia y la comunidad en general en el proceso educativo. Como instrumentos de recolección de información tengo pues la prueba evaluativa del programa de Evaluar para Avanzar. Las pruebas como instrumento de recopilación de datos pues son consideradas pues según Hernández. Es un formato estandarizado y estructurado pues que va a permitir la recopilación de la información cuantitativa y cualitativa sobre diversas habilidades, conocimientos y actitudes, además del comportamiento de los estudiantes. Pues en esta investigación las pruebas es un instrumento constituido de 18 preguntas de selección múltiple que se adaptaron a diferentes recursos educativos planteados por el Ministerio de Educación Nacional a través del programa de Evaluar para Avanzar del año 2023. Validación y confiabilidad. El proceso de validación de la prueba se desarrolla por expertos que según Hernández son procedimientos importantes en la investigación educativa, utilizando para asegurar la calidad y precisión de los instrumentos de recolección de datos como pruebas y encuestas. Como procedimiento, el procedimiento de la investigación se orienta según la secuencia de los objetivos específicos con el propósito de evidenciar la trazabilidad
de campo y la construcción del informe que da respuesta a la pregunta planteada en esta investigación. Tengo 4 fases. La primera fase es diagnóstico, que podríamos decir que es el pretest. La segunda fase, implementación. Tercera fase, el post-test. Y la cuarta fase, la comparación. El alcance del estudio, en la investigación se plantea el alcance de estudio explicativo, que para Hernández se enfoca en la identificación de causas y efectos con el objetivo de comprender las razones subyacentes y los mecanismos que explican determinados fenómenos educativos. Ahora en el capítulo 4, análisis de resultados, pues para este apartado se da a conocer los datos de los instrumentos utilizados en este estudio, el test, donde a través de un análisis paramétrico y medición escalar se busca pues determinar la relación entre las variables dependiente, pensamiento aleatorio, y la variable independiente, que es el aula virtual. En primer lugar, se hace un análisis de los datos sociodemográficos con respecto a la población de estudio en el que se aplica esta investigación. Dentro del análisis del pretest se exponen los hallazgos del grupo experimental, para lo cual se diseña una tabla de porcentajes con las respuestas correctas en cada una de las preguntas del instrumento. Pues asimismo se establece una sistematización de estos datos desde las dimensiones que previamente pues, se ha colocado en la tabla de consistencias. De acuerdo con lo mencionado, en la siguiente tabla, o en esta tabla que estoy mostrando, en el pretest presentado por el grupo experimental, en la dimensión de análisis, por ejemplo, de estadística descriptiva, se obtuvieron porcentajes por debajo del 56% de aciertos, que evidencia el bajo rendimiento de los participantes en este proceso. En la capacidad para relacionar dos representaciones de un mismo conjunto, en este instrumento se plantearon ejercicios de pictogramas y tablas con un 52% de aciertos. Las mismas respuestas correctas se obtuvieron en habilidades para construir gráficas. Ahora, después de la implementación del aula virtual con los estudiantes del grupo experimental, pues aplicó el post-test, que permitió determinar el nivel de aprendizaje de las competencias razonamiento en el pensamiento aleatorio posterior a la intervención de la misma. Es así como se lleva a cabo un análisis descriptivo para desarrollar una comparación final. Según los hallazgos de este proceso evaluativo, en el post-test los estudiantes del grupo experimental en la dimensión de análisis de la estadística descriptiva alcanzaron un 62% de respuestas correctas, es decir, que fueron mínimas las preguntas a las que obtuvieron errores. En este caso de comprensión o aplicación de conocimientos aleatorios simples. Además, es importante comprender que un 20% de los educandos fueron los que menos aciertos presentaron durante este proceso. Este ejercicio permite a los estudiantes desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas en situaciones de incertidumbre, fomentar la creatividad y mejorar la adaptabilidad a contextos cambiantes. Como conclusión, pues los resultados del grupo experimental antes y después de la implementación del aula virtual demuestran que en las dimensiones del análisis de la estadística descriptiva se obtuvo pues una evolución del 22% en aciertos. En la interpretación de la probabilidad aleatoria, el avance se evidenció en un 28% según comparación de los datos iniciales, de modo que fue una intervención efectiva, puesto que brindó a los estudiantes las herramientas necesarias para aprobar problemas de manera creativa y estructurada, mediante el uso de métodos pedagógicos que fomentan la exploración y la experimentación de los estudiantes, lo cual pueden desarrollar habilidades críticas para identificar patrones, tomar decisiones informadas y adaptarse a situaciones imprevistas.